existe una manera particular de entender y dar sentido a la muerte. Diversas culturas prehispánicas consideraban que el destino del hombre era morir, y en el culto a la muerte era un elemento básico de estas culturas. A la llegada de los españoles, cuando irrumpen realmente a los pueblos indígenas natos, ellos tenían ya existía la religión y el culto a los muertos. Precisamente de ahí nace el que la religión católica tardara o tuviera mucha resistencia en los pueblos indígenas, porque ellos tenían otro sentido a la muerte, finalmente, diferente a los españoles. Y precisamente esa resistencia permite a los pueblos indígenas dar el origen de este nuevo culto a esta religión. Y ahí es donde precisamente se funden las dos culturas, pero sin dejar de morir la cultura indígena. En la tradición maya existía, cuando moría una persona, en el sexo masculino sobre todo, era enterrado con bastón de mando, si era casado. Si era soltero, si moría soltero, aunque fuera adulto, se enterraba con juguetes, porque finalmente ese pueblo se sentía cobijado con la persona que moría casada, que el pueblo podía gobernarlo, que podía guiarlo en lo venidero, en lo futuro realmente, pues. Y finalmente todas esas cuestiones que se dan en los altares, al difunto lo veneraban, lo enterraban, con cuestiones que tenían que ver con la vida diaria de ellos. Podría ser el petate, podría ser los utensilios, podría ser con muchas frutas que servían para el camino de esta persona que moría. Finalmente la conquista pues viene a interrumpir ese proceso de los pueblos natos originales, y bueno, finalmente se funden esta parte de lo que sería lo que es el Día de Muertos. Para los altares prehispánicos finalmente se desarrollaban en dos aspectos. Uno era precisamente dedicarle el día 2 a los niños que morían, y el día 1 para todos los difuntos adultos. Actualmente se ha fundido esta tradición, donde tenemos que ver diferentes tipos de elementos que se le tienen que poner a los altares. Bueno, a un inicio lo único que se le ponían eran plantas, porque finalmente no existían para la región. Si estamos hablando de Tabasco, no existían flores, sino eran puras plantas naturales que se le ponían, y desde luego tenía que existir lo que es el dulce, tenía que ser el agua, la sal, todos esos elementos que conforman el altar. Prácticamente lo podríamos definir como un altar chontal en ese aspecto. De los dos altares que existen en Tabasco, el chontal y el mestizo, que es la relación ya de uno con el otro, bueno, se vienen a fundir toda esta parte, y entonces da como origen del que se pueda ir mencionando los altares. Cada municipio, desde luego, tiene algo en particular. Cada municipio tiene la forma de hacer sus propios altares, y los elementos pues son muy diferentes, porque le dan la idea de a sus muertos. A un principio es de poder convivir con los muertos, de poder mostrar ese altar, dedicárselo a una persona o a varias personas en su conjunto, y poder dedicarle toda esa variedad de gastronomía que se pone en los altares. Finalmente los indígenas pensaban que los muertos regresaba su espíritu, y podían tomar o comer o beber de todo lo que se le podía exhibir en un altar, desde tamales, desde dulces, todo lo que podía exhibir en un altar, era posible que ellos pudieran venir
y tomar esa parte. En algunos tiempos atrás todavía se tenía una conciencia, no se podía blasfemar en contra de los muertos, había una hora exacta de acostarse, porque si no venían las ánimas, y bueno, es molestar el tránsito que pasaban, haz de cuenta como un desfile, que pasaban las ánimas, entonces era molestar. Pero todos esos elementos que se dan en un altar eran propios de lo que consumía, lo que comía en vida el difunto. Mira, la globalización tiene que ver mucho en nuestra cultura, pero finalmente los pueblos, las nuevas generaciones tienen que estar reorientadas por parte de la educación, no se pueden hacer solas. Muchas partes confundimos con el Halloween, con el Día de Muertos. El Día de Muertos es una forma de podernos encontrar nosotros como persona, es un día de tranquilidad y de respetar a aquellos que ya se fueron, a la memoria de los muertos. Un día de Halloween, pues son la contraparte del Día de Muertos en México, porque son ideas anglosajonas finalmente, pues, que han venido cobrando mucho terreno, pero bueno, estamos en la lucha realmente de las dos partes, de lo bueno y de lo malo, de la luz y de lo oscuro, ¿no? Entonces, la idea principal de nosotros, de los pueblos todavía que conservamos esa tradición, es que podamos conservar todavía nuestras raíces, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos.